Hace 100 años, el 13 de agosto de 1926, en Virán, Cuba, nació un niño llamado Fidel. Vio la primera luz en esa hermosa isla, la mayor de las Antillas. Cuando nació Fidel, el país era dominado por un dictador, Gerardo Machado. Había mucha hambre y represión. Ya comenzaba a desarrollarse la lucha de los obreros en la Confederación Nacional de Cuba y de la Juventud en la Federación Estudiantil Universitaria, fundada por Julio Antonio Mella. Estados Unidos había sometido a Cuba como un protectorado de 1898 a 1902, y luego, bajo la enmienda Platt, se daba el derecho de intervenir en la isla, además de apoderarse del territorio de la bahía en Guantánamo, para instalar una base militar, a lo que se oponían las y los cubanos. Fidel creció en una finca en Mayari. Su papá, Ángel, tenía tierras, pero él convivió siempre con otros niños y niñas de peones, jornaleros e inmigrantes de Haití, con los que jugó y compartió cerca de la naturaleza. A los 6 años fue enviado a estudiar a Santiago con su hermana Ángela, y luego enviaron a su hermano Ramón. Estuvo en casa de una profesora que los hacía pasar hambre, pues se quedaba con el dinero que enviaban para los niños. Fidel se rebeló ante la situación y junto a sus hermanos obligó a su padre a sacarlos de ahí, donde la pasaban mal. A Fidel le encantaba el deporte, natación, montañismo, béisbol, siempre acompañado de sus amigos. La mayoría eran pobres. El país sufría porque Estados Unidos le obligaba a importar los productos gringos en vez de producirlos en Cuba. Dependían únicamente de la venta de azúcar, a la que además le ponían aranceles. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana para estudiar Derecho. Ávido de ideas y conocimiento, ahí comenzó a cuestionar al sistema, a participar activamente en la política estudiantil y a organizarse. En la universidad se hizo revolucionario y antiimperialista frente al dominio de Estados Unidos sobre su patria. En esos años, las mujeres eran prostituidas, los campesinos explotados en grandes plantaciones y los jornaleros sufrían abusos de las corporaciones norteamericanas, como la United Fruit Company. Toda la riqueza era acaparada por unos cuantos. La población sufría hambruna, analfabetismo y no tenía acceso a la salud ni a la vivienda. En marzo de 1952, Fulgencio Batista llegó al poder con un golpe militar e impuso una dictadura al servicio de los Estados Unidos y de la oligarquía, apoyando a los terratenientes dueños de enormes plantaciones de azúcar. Fidel Castro denunció a Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución, pero los tribunales rechazaron la demanda, cerrando la puerta de la legalidad. Entonces, el Caballo, como se apodó Fidel, se rebeló y organizó el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, con la intención de impulsar un levantamiento popular contra la dictadura que iniciaría en el oriente. La operación falló y murieron 69 de los 135 patriotas. Fidel fue encarcelado. Él mismo se defendió en el juicio con su famoso alegato: "La historia me absolverá". Un gran movimiento exigió su liberación y obtuvo la amnistía en 1955, partiendo al exilio en México. No se desanimó y con el movimiento 26 de julio organizó la lucha, obteniendo armas, enfrentándose y coordinando acciones con quienes permanecían en Cuba. En México lo apoyaron Antonio del Conde, el Cuate, y Lázaro Cárdenas y mucha gente más. El 25 de noviembre de 1956, a bordo del legendario yate Granma, 82 revolucionarios zarparon desde Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba, con total determinación. Fidel había anunciado: "Si salgo, llego; si llego, entro; y si entro, triunfo". Al desembarcar en la playa Las Coloradas el 2 de diciembre de 1956, fueron recibidos con fuego del enemigo. Solo sobrevivieron 15 combatientes con 7 fusiles. Al reunirse con ellos, Fidel exclamó: "Ya ganamos". En la Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio inicia la guerra de guerrillas, dirigida por Fidel, su hermano Raúl, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos,
Juana Almeida y grandes mujeres de la Revolución Cubana como Celia Sánchez, Vilma Espín y Aide Santamaría logran el apoyo de campesinos y trabajadores. También organizan la lucha en las ciudades. El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. El ejército rebelde, comandado por Fidel Castro, declara Santiago de Cuba como capital provisional y en ella se constituye el primer gobierno revolucionario. El dictador Fulgencio Batista huye del país. Al triunfar la revolución, se decreta la reforma agraria, afectando a terratenientes estadounidenses y millonarios cubanos. El gobierno de Eisenhower en Estados Unidos comienza a tomar medidas contra Cuba, buscando derrocar la revolución. También usan los sabotajes, como la explosión del vapor francés Le Couvre en La Habana, donde mueren 101 personas. En 1960, en Washington, deciden atacar la economía cubana para que el pueblo se levante contra el gobierno revolucionario. Las refinerías norteamericanas de Texas Oil Company, Shell y ESSO se niegan a procesar el petróleo y de inmediato son nacionalizadas. En 1961, la revolución se declara socialista. El gobierno de Kennedy dicta el bloqueo en febrero de 1962 para ahogar la economía cubana y lanza la invasión a Playa Girón. En abril de 1962 son derrotados por las fuerzas de la revolución al mando de Fidel, que fue personalmente a combatir al enemigo. Estados Unidos ha intentado de todo para derrotar a Cuba, ejemplo de soberanía, efectuando atentados terroristas, plagas, guerras bacteriológicas, propaganda masiva. Ha financiado a los contrarrevolucionarios e implementó 640 atentados de muerte contra Fidel. Le envenenaron el habano y su traje de buzo. Le echaron cianuro al chocolate que tomaba en La Habana Libre. Intentaron de todo: dispararle con una cámara fotográfica, ponerle una bomba a la tribuna desde que iba a hablar, inyectarle veneno con su pluma, contaminar su pañuelo con bacterias. Siempre fracasaron. La caída de la URSS y de Europa del Este causó un daño económico inmenso para la isla antillana. Cayeron el 80% de sus importaciones y exportaciones. La economía se derrumbó un 35%, pero con sacrificios y tenacidad salieron adelante. Fidel siempre tuvo fe en la victoria y venció. La Revolución Cubana ha logrado grandes éxitos. Eliminó el analfabetismo. Tiene una cobertura universal en salud y educación. Su población tiene alta esperanza de vida y baja mortalidad infantil y materna. Desarrolla vacunas propias e importantes avances científicos en biotecnología. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas. Todo ello a pesar del estado de sitio impuesto y de los sabotajes del imperio yanqui y sus mercenarios. Cuba mantuvo su soberanía y apoyó la lucha de otros pueblos. Fidel impulsó la solidaridad con Vietnam, Palestina, Chile, Nicaragua, Granada, Venezuela y apoyó las luchas anticoloniales en varios países de África. Impulsó el movimiento de países no alineados y el internacionalismo médico. Con Hugo Chávez formó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Fidel ofreció al mundo médicos, no bombas. Cuba ha prestado servicios médicos a 165 países. Ha formado gratuitamente a más de 35,000 profesionales de la salud de distintos países. Ha apoyado al mundo en desastres y epidemias con la brigada Henry Reed. El comandante Fidel Castro renunció a sus cargos al frente del Consejo de Estado en 2006 y como primer secretario del Partido Comunista de Cuba en 2011. Siempre siguió trabajando, escribiendo las reflexiones de Fidel. Murió a los 90 años, el 25 de noviembre de 2016, el mismo día que, 60 años antes, salió de México hacia Cuba en el Granma para hacer la revolución. El pueblo cubano lo ha despedido masivamente gritando: "Yo soy Fidel". Hoy Washington quiere asfixiar a Cuba. El pueblo cubano resiste y tiene toda nuestra admiración y apoyo.
A 100 años de su nacimiento y 10 de su trascendencia, Fidel vive, la lucha sigue.